y Javier que nos dé la bienvenida y mientras él presenta y te da paso Paco Herrera, pues vamos dando tiempo a que se vaya incorporando todo el mundo. Pues vamos comenzando, si parece. Buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la actividad que organizamos desde la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba para nuestros socios, para todos nuestros amigos y para todos los que quieran compartir este rato con nosotros. Así que, bueno, ya al fin y al cabo casi todos sois amigos y conocidos, así que gracias por estar con nosotros. No me quiero alargar mucho, después ya Paco presenta a Manuela, que por cierto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir tus conocimientos, tus experiencias con nosotros esta tarde, aunque sea muy poquito, porque llevamos un año de prácticas con esto de las nuevas tecnologías, las pantallas, la virtualidad, pero bueno, yo estoy un poco chopado a la antigua y la verdad es que se me resiste. Nos facilita mucho el vernos, el encontrarnos, el ponernos caras, pero bueno, vamos aprendiendo y el día que tengamos ocasión de vernos, pues hacemos la clase práctica in situ, ¿no? Así que bueno, pues Manuela, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la idea que, como sabéis, pues vamos tocando un poco los tres palos, los tres ámbitos que desde la asociación de la CRP de aquí de Córdoba vamos hablando. Y evidentemente queremos siempre que sea desde un punto de vista lo más práctico, lo más didáctico y dinámico posible. Y hoy pues, nos va a hablar del tema de la comunicación como estrategia. El plan de social media, cómo se va organizando, cómo se puede desarrollar, cómo se puede transmitir, cómo se puede divulgar, teniendo en cuenta, como después ahora cuando nos cuente Paco un poco tu asignatura de Manuela, pues que ya se dedica al tema de la difusión de los resultados científicos, el tema de la comunicación, el tema de la divulgación, especializada en el ámbito de la sanidad, que tengo entendido. Entonces, precisamente en estos tiempos que corren, pues estamos viendo la extrema importancia de la necesidad de esa comunicación con una estrategia, con un sentido común, ¿no? Aquí lo que se trata es de que las ideas se exponen, no se imponen. Entonces, pues precisamente en estos tiempos de cultura líquida, por llamarlo de alguna forma, de comunicación, estamos todos muy perdidos, nos faltan referentes, nos falta una idea, nos falta alguien que nos vaya contando un poco qué es lo que pasa, ¿no? Y yo creo que aquí es donde encaja perfectamente el tema de nuestra charla de hoy. Así que no quiero alargarme mucho más. En principio, el funcionamiento, pues vamos a hacer como siempre. Manuela irá hablando, irá haciendo su ponencia, pues unos 45 minutos más o menos, y las preguntas, a ser posible, pues intentamos dejarlas para el final. Si alguien cree que al hilo de lo que vaya hablando, pues tiene que intervenir, pues bueno, pues que levante la mano y avise o a través del chat vamos haciendo las preguntas y al final, bueno, pues vamos a trasladárselas a la ponente, más que nada también para que no pierda un poco el hilo argumental y el tiempo que tiene previsto. Así que si os parece, pues Paco, cuando quieras, te dejo la palabra. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Manuela por dejarse engañar y además con la que compartí facultad, con la que compartió sector de trabajo y con la que comparto ciudad desde hace algún tiempo, ¿sabes? De hecho, estamos bastante cerquita ahora mismo, ¿sabes? Aunque haya una pantalla de por medio. Nada, como decía Javier, pues tenemos tres patas. Yo siempre tiro un poquito para la comunicación corporativa y siempre también especializada en salud, porque bueno, también pertenezco a la Asociación Nacional de Informadores de Salud y para que creo que hay alguna persona por aquí también. Y nada, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de unas nociones generales de elaboración de planes de comunicación, de algunas recomendaciones y demás, y lo va a hacer Manuela, que tiene una larga experiencia en ello, que la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que para los que no las conozcan, pues es una de las mayores entidades formativas e investigadoras en el ámbito de la salud pública, podría decir que de Europa, y bueno, es una especializada en promoción de la salud y, por ejemplo, pues tiene mucha experiencia a su espalda en el desarrollo de planes de comunicación muy vinculados al sector de la salud.
Yo voy a dejar que sea ella la que hable y, como decía Javier, haremos como entre 50 minutos, alrededor de una hora, o eso tengo entendido, y después dejaremos un espacio para el debate, a no ser que alguien quiera intervenir expresamente, y entonces pues que levante la mano y le damos paso, ¿vale? Así que nada, Manuela, cuando quieras, pues muchas gracias por participar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya le he dicho, bueno, a Virginia y a Javier y a Paco que soy de Córdoba, aunque estoy en Granada, así que estoy encantada de estar con vosotros. Y bueno, yo me invitó Paco, ya como ha dicho él, yo mi experiencia, llevo 15 años en la Escuela Andaluza de Salud Pública, aunque he estado colaborando con el Reina Sofía, he estado en medios de comunicación tradicional, en un periódico también en el sector salud. Entonces, claro, todo lo que os cuento, aunque yo he intentado prepararos una presentación sobre el plan de social media muy general, que podáis extrapolar a cualquier ámbito, se me nota que muchos de los ejemplos de los que os voy a hablar pues, es de los que más conozco, ¿no? Que son de temas de promoción de salud y de temas de vacunas actualmente, que estoy vinculada a ese tema ahora, ¿no? Yo lo que queráis, si queréis interrumpirme no hay ningún problema, yo estaré pendiente también del chat, ¿vale? No sé cuánto tardaré, creo que es unos 40 minutos o así. Suelo hablar mucho, así que Virginia, te dejo encargada de pararme si veis que me paso y no me doy cuenta, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar, si os parece. Voy a compartir pantalla. Os voy a llevar aquí a mi izquierda para tener la pantalla libre. Y bueno, comentaros eso. Mi idea hoy es dejaros unas claves que podáis anotar de paso a paso cómo hacemos o cómo hemos estado haciendo nosotras y he estado haciendo yo con mi equipo los planes de social media, tanto de proyectos en salud como de organizaciones sanitarias como el Hospital Reina Sofía, por ejemplo, que conocéis muy bien. Yo siempre empiezo así, con aquellos maravillosos años, ¿no? En los que totalmente controlábamos los formatos y controlábamos los canales. Teníamos muy claro, ¿no?, cuáles eran nuestros formatos de comunicación, cuándo teníamos que hacer una convocatoria de prensa o una nota de prensa o unos folletos o unos flyers para los eventos, ¿no? Y cuándo pues, teníamos que hacer gestión de entrevistas con radio, televisión, con la prensa local o colgar algo en la web con el técnico, que siempre lo tenía que colgar un técnico porque era muy difícil acceso a esa web, ¿no? Y bueno, eran maravillosos años aquellos porque lo controlábamos todo mucho. Y quien tuviera una agenda repleta de contactos de periodistas era maravilloso, porque ¿no? Cuando trabajábamos en un gabinete era nuestra herramienta, ¿no? O contactos de fuentes, no era como la herramienta, esas agendas, ¿no? Porque era la forma de entrar o de llevar nuestro mensaje a nuestro público. Eran 4 canales y eran una serie de formatos, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo esto cambia, ¿no? A mí me encanta poner esta portada de la revista Time, que no sé si la conocéis, de 2006, en la que, bueno, pues eligen a personaje del año a ti, al usuario, ¿no? Tú controlas la era de la información, bienvenido a tu mundo. Estamos hablando del año 2006. Y bueno, pues con esta portada la revista dejaba patente la importancia que estaba suponiendo el cambio que se estaba viviendo en la web con la introducción de la web social, de las redes sociales y todo lo que iba a cambiar, ¿no? Iba a controlar, el usuario iba a controlar el mundo, ¿no? Iba a cambiar todas las reglas del juego, no solo en la comunicación, sino a todos los niveles, como bien sabemos, aunque hoy vamos a hablar de comunicación. Aprovecho para recomendaros, yo estoy bastante enganchada a las charlas TED, y aprovecho para recomendaros una charla que además es súper antigua, de 2008 creo, de Gianni Roca, creo que se llama, que es un arqueólogo, y tiene una charla muy chula, que no sé si la habéis visto, en el que cuenta por qué las redes sociales ha sido una de las primeras tecnologías disruptivas después de muchísimos inventos, ¿no? Y cómo ha puesto patas arriba muchos sectores, y uno de ellos, como no, pues ha sido el de la comunicación, ¿no? Y cómo tenemos que adaptarnos a estos cambios, ¿no? Las reglas del juego han cambiado absolutamente y nosotros lo hemos vivido porque hemos pasado, yo recuerdo en el diario Córdoba llegar los teletipos y tener que llegar por fax y llegar por, ¿no? Y cómo manejábamos toda esa comunicación y el cambio que ha supuesto toda la llegada de las redes sociales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han cambiado las reglas del juego con las redes sociales?
yo creo que lo primero, ahora podemos hablar, porque seguro que tenéis muchas más, ¿no? Pero yo creo que lo primero que ha pasado es que los medios de comunicación tradicionales han perdido la exclusividad. Ya no los necesitamos para hacer llegar nuestros mensajes. Claro que sí, claro que siguen siendo unos altavoces fundamentales, claro que siguen generando opinión pública, claro que son fundamentales, pero el empoderamiento del usuario, un usuario tiene capacidad de influencia internacional con una red que tiene, con un servicio que tiene en su propio teléfono, ¿no? Entonces esto inevitablemente cambia la regla del juego, de la comunicación. Por otro lado está toda la construcción colectiva, ¿no? Del conocimiento, la figura de los llamados prosumidores, donde los consumidores de la información, donde los consumidores en general ya no solo consumen, sino que participan de la historia, se convierten en autores de esa historia, ¿no? Entonces se crea una historia con múltiples autores. Las historias que comunicamos a través de las redes no son unidireccionales, sino que se van a convertir en una historia colectiva con diferentes actores, con una interactividad constante. No sabemos dónde va a acabar esa historia, ¿no? Y cómo se va generando a diferentes canales, a través de diferentes participaciones y a través de diferentes niveles que nos vamos a ir encontrando. No sé si voy muy rápido, bien, ¿no? Me seguí bien. Muy bien. Estos son algunos de los cambios de la regla del juego. Seguro que podemos llenar en la pantalla de hacer un mapa de todos los cambios y todo lo que ha supuesto la irrupción de las redes sociales en el ámbito de la comunicación. ¿Qué ocurre? Os traigo aquí dos ejemplos que no sé, me gustaría que me dijerais si os suena lo de Desatranque Jaén. ¿Os suena? ¿A alguien? ¿Os sorprende? A mí sí, pero creo que no vale. No me lo destripes, Paco. Bueno, no sé si no me suena. os sorprende que haya ahí un anuncio de esa, es una empresa de Desatranque de Jaén, tal cual aparece en el anuncio. No me suena. Vale, pues ahora veremos por qué está esto aquí, que tiene mucho que ver con el empoderamiento que os decía de cómo han cambiado las reglas del juego, ¿no? El empoderamiento de un usuario, una empresa con un Twitter o con una cuenta en su teléfono. Y bueno, el lado de la derecha un libro que acaba de salir, que no sé si conocéis, Cómo acabar sigilosamente con la humanidad, y también hay una cuenta muy, muy conocida detrás de este libro. No desvelo nada, ahora después vamos a ello, ¿no? al final de la presentación, pero son dos ejemplos que muestran muy bien cómo han cambiado las reglas del juego en el tema de la comunicación. Por lo menos para mí me parece muy, muy ilustrativo, ¿no? de ese cambio de paradigma y todo lo que ha supuesto la irrupción de las redes sociales. Por tanto, de esos 4 canales que veíamos, ¿no? Que teníamos los medios de comunicación tradicionales y teníamos pues los formatos que controlábamos, nuestra agenda con nuestras fuentes, ¿no? Y esas sinergias que generaban a nivel de comunicación, de repente aparecen todos estos servicios que estáis viendo ahí. Esta es una infografía que sacan casi todos los años, que es lo que ocurre en 60 segundos en Internet. Y los datos son escalofriantes, que es una barbaridad, ¿no? Todos los datos que circulan por Internet y a través de las diferentes redes en tan solo 60 segundos, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente, sobre todo en salud, yo vengo del ámbito sanitario, se queda con la cara del muchacho este que os he traído a la presentación. ¿Y ahora qué hacemos? Yo que tenía tan clara, ¿no? Mi boletín, yo tenía mi boletín que sacaba todos los meses, mi nota de prensa que hacía cada vez que había un evento, mis convocatorias de prensa. ¿Ahora qué hago ante esto, no? ¿Cómo lo hacemos? Y lo normal es que nos sintamos un poco perdidos. Yo cuando doy clase, suelo dar clase a profesionales sanitarios para el manejo de las redes sociales y suelo intentar convencer, llevo muchos años convenciendo de la importancia de las redes sociales en las organizaciones sanitarias, que hay que contratar a personal formado en redes, que conozcan los lenguajes de las redes. Al principio, y Paco yo creo que estará conmigo, siempre ha habido mucha reticencia en esto del uso de las redes sociales en el ámbito sanitario, sobre todo. No conozco muchos otros sectores, pero en el ámbito sanitario sí. Se entendía como un juego, se entendía como un riesgo, se entendía como no hace falta, ¿no? Porque nosotros ya comunicamos por otro sitio. Evidentemente eso está cambiando y la pandemia ha demostrado, ¿no? Ha dejado patente la importancia de usar estos canales para llevar mensajes de la salud, para luchar contra todos los bulos, contra todas las fake news y hacer un buen uso de las redes sociales en salud y no improvisar, como hemos ido improvisando desde muchas organizaciones sanitarias y desde muchos sectores, ¿no?
improvisar con los canales venga, pues abre un Facebook, pero ábrelo un perfil que no sabía que no tenía ni Facebook personal. Eso lo hemos visto, ¿no? O hemos visto determinadas cosas que el impacto que podía tener para tanto positivo como un mal manejo negativo sobre la salud o sobre la salud pública, pues podía ser muy grande, y creo que eso lo hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Bueno, pues para que no nos quedemos con esta cara de ahora qué y nos surjan mil miedos o mil dudas, ¿no? La idea es utilizar una herramienta que la conocemos muy bien, porque es hacer una planificación, que es el plan de social media. Pero un plan de social media, yo siempre digo lo mismo, no sustituye a un plan de comunicación y a un plan corporativo de una empresa, sino que tiene que estar en total armonía con ese plan de comunicación, ¿vale? El plan social media es solo una parte de nuestra estrategia de marca, es una parte de nuestro plan de comunicación, de nuestro plan de comunicación corporativo, en la que yo voy a diseñar la estrategia de cómo voy a incorporar estos nuevos canales en mi plan de comunicación. Yo ya tengo una misión, una visión, unos valores, tengo unos canales que venía, tengo unos mensajes que yo quiero seguir transmitiendo. Entonces, ¿cómo voy a sacar el máximo rendimiento de los canales que se están poniendo a mi servicio para seguir garantizando mis objetivos, para seguir lanzando mi mensaje a mi público? ¿Vale? Eso es un poco, no es algo nuevo, no es venga porque está de moda, sino es saber utilizar e incorporar estos canales de forma totalmente en armonía, ¿no? con mi canal, con mi plan de comunicación general. No es algo diferente. Hay muchas organizaciones a las que nos hemos acercado, muchos proyectos que no tenían plan de comunicación. Y decían, venga, vamos a hacer un plan de social media. Pues entonces sí que hay que empezar desde cero, ¿no? Porque es que hay que diseñarlo todo, ¿no? Pero un poco esa es la idea, que el plan de social media es una parte de nuestro plan de comunicación corporativo, ¿vale? Por lo menos, no sé, ahora hablamos, ¿no? Pero por lo menos nosotros, cuando hemos hecho proyectos, siempre lo hemos enfocado desde ahí. Y es muy importante estar pensando todo el rato y estar haciéndose muchas preguntas antes de lanzarnos en redes. Porque hemos cometido el error nosotros también en los proyectos que hemos llevado de venga, vamos a abrir canales. Si esto es muy fácil, si todo lo llevamos en casa, vamos a abrir canales, vamos a abrir canales. Y hemos abierto canales y nos hemos equivocado en muchas cosas, no hemos tenido recursos humanos para sostener esos canales, algo que también pasa mucho. Entonces, antes de abrir nada, vamos a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, esa reflexión previa que nos entra a la prisa. Y esa reflexión previa creo que es fundamental para hacer un buen diseño de una estrategia. Porque es que como nos gusta tanto y además si nos apasiona, pues queremos estar ya, pero creo que eso nos puede llevar a errores, a nosotros nos ha llevado de hecho, ¿no? Primero, ¿por qué? ¿Por qué estar en redes sociales? Porque está de moda, pero ¿qué me va a aportar a mí? ¿Qué va a aportar a mi negocio? Eso es una reflexión que tiene que hacer cada empresa, cada proyecto, cada asociación, cada evento incluso que vayamos a hacer, ¿no? Segundo, ¿qué redes sociales se adaptan más a mi objetivo y a mi público? Hemos visto la cantidad de redes que hay y cada vez hay más. Y cada vez hay más. Y cada vez cambian más las tendencias y cada vez cambian más los formatos. Entonces, ¿qué redes son las que se adaptan más a mi objetivo y a mi público? Y esto es fundamental, que siempre se nos olvida. ¿Qué equipo necesito para diseñar y para ejecutar ese plan? A mí me ha pasado muchas veces de diseñar un plan maravilloso, súper completo, con una idea estupenda, que se ha quedado metido en un cajón, porque no había equipo para ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, yo puedo querer tener un Instagram porque creo que tengo público ahí, quiero tener LinkedIn porque es verdad que para el networking es importante, quiero tener no sé qué, pero yo tengo equipo para sostener esas redes, pues si no lo tengo, priorizo cuáles de esas redes. Yo creo que esto se nos olvida muchas veces, y llevar redes requiere mucho tiempo y requiere personas que estén formadas y requiere pues estar ahí, ¿no? Entonces es muy importante saber con qué recursos cuento para ello y tenerlos en cuenta a la hora de priorizar en los siguientes pasos. Estas son algunas de las cuestiones que yo creo que nos deberíamos plantear antes de sentarnos a diseñar el plan, ¿vale? Simplemente hacer una reflexión. Incluso podemos llegar a la conclusión de que cada vez menos, ¿no? Pero que no hace falta estar en redes sociales. Que por mi público o por mi, no sé, tengo un sector muy, muy chiquitito que lo tengo muy accesible con otros canales y que, bueno, pues no me merece la pena ahora mismo estar en redes, puede ser, ¿no? Seguro que hay alguna institución, o solo estar en una, ¿no? No lo sabemos, ¿no? De eso se trata, de ir dibujando un poco mi estrategia.
Estas serán las preguntas del principio, hay muchas más. Y bueno, vamos paso a paso, vamos de forma ordenada y vamos a ir pensando de forma ordenada, que yo creo que es la mejor fórmula para no improvisar y para no precipitarnos, que creo que son dos de los errores que solemos cometer más con el tema de redes y de comunicación. Os pongo un ejemplo que a mí me ha pasado mucho con el tema de trasplantes, por ejemplo, ¿no? Que ahora vamos a empezar un curso justo de comunicación de trasplantes el lunes con la ONT y con la Cata, y yo siempre les decía, no entiendo cómo se ha cuidado tanto la comunicación y trasplante, porque se ha cuidado mucho, mucho, mucho la comunicación y trasplante en los medios, las campañas que se hacían de trasplantes, todo eso, y sin embargo se ha dejado un poco de lado la comunicación y trasplante a nivel redes. No se han adaptado igual, ¿no?, a los nuevos canales, como que no le han dado la importancia que realmente pueden tener en ese ámbito, ¿no? Cuando tienen una trayectoria muy potente sobre comunicación y trasplantes que es espectacular. De hecho, es uno de los sectores, ¿no?, que más ha trabajado ese tema. Y sin embargo, sí que yo considero, viendo un poco los canales y demás, que se ha quedado un poco atrás en la adaptación de la estrategia al nuevo escenario que se nos presenta, ¿no? Eso sí que es importante. Vamos paso a paso. Lo primero, analizar todo lo que podamos. Esta parte es súper importante. Analizar mi situación como empresa, como proyecto, como organización, como hospital, lo que sea. ¿Cuál es mi situación? ¿Estoy en redes sociales? A lo mejor pienso que no estoy y realmente sí que estoy. Porque hemos hecho planes de social media para organizaciones sanitarias y no hemos encontrado grupos en Facebook de profesionales o grupos de usuarios o grupos de miles de miembros y la directiva del hospital no lo sabía siquiera, por ejemplo, ¿no? Eso, o del centro de salud o de un proyecto. Entonces, puede haber cuentas, perfiles en redes sociales con nombres similares a mi marca o incluso de mis trabajadores que yo no los conozca. Entonces, puedo estar en redes sin saberlo. Eso creo que es súper importante también, hacer una búsqueda y ver qué hay, ¿no? ¿Qué imagen y qué reputación tenemos en los diferentes canales? Porque aunque no estemos en redes, aunque no tengamos perfil oficial en redes, eso no significa que no estén hablando de nosotros en redes. Entonces, es importante también ver si se está hablando de nosotros, qué se está diciendo de nosotros y quién está hablando de nosotros, ¿vale? ¿Quién está hablando de nosotros? Entonces eso es hacer búsquedas en las diferentes redes con nuestros nombres, con los diferentes nombres de marca, con los diferentes nombres de la institución o también por temas, ¿no? Nos podemos identificar en esta búsqueda aliados que pueden ser de gran utilidad si vamos a empezar en redes y también a detractores a los que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Podemos encontrarnos pues mucha gente que va, ¿no?, que puede estar haciéndole daño a la imagen de marca o a la imagen de mi proyecto, a la imagen de mi institución, por lo que tengo que observarlo, cuanto más lo observe mejor, ¿no?, para ver qué está pasando ahí, ¿no? Y hacer, por supuesto, un análisis DAFO, ¿no?, que va un poco en la línea de lo que os decía al principio. Voy a analizar tanto a nivel interno como a nivel externo, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Mis fortalezas pueden ser, por ejemplo, que tengo trabajadores que son unos frikis y que les encanta y que tienen impacto y que conocen el lenguaje. Eso es una fortaleza para salir en redes. Puedo tener debilidades que sea todo lo contrario. No tengo profesionales formados en redes, necesitaría solventar esa debilidad para salir, ¿no? Y en cuanto a la fortaleza y a las oportunidades, igual. Una oportunidad que puede ser, pues en el sector salud, por ejemplo, que la salud importa mucho, interesa mucho. Entonces ya tengo asegurado que la gente me va a seguir. Antes estábamos hablando Paco y yo de eso, ¿no?, de los hospitales, de vacunas, pues claro, es que la gente es que está tan interesada que sabes que van a estar ahí. Eso puede ser una oportunidad, pero también una amenaza, porque tienes que pensarlo muy bien, ¿no?, para dar la respuesta y responder a las expectativas y a las necesidades de tu público, ¿vale? Una dificultad, una amenaza que puede ser que haya mucho de mi sector y me cueste mucho trabajo llegar, ¿no? Porque hay mucha competencia, ¿no? Y ahí es a donde vamos ahora, del análisis de la competencia. Puede decir, claro, es que yo me dedico al mundo de, no sé, de los eventos de alguna marca, de vender algo, y es que hay tanto que no sé cómo hacerme un hueco en ese sector a través de las redes, que no llego al público, ¿no?, que ya está en otros grandes sectores, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues un análisis, lo que llamamos un análisis de competencia. Observar y mirar. No se trata de copiar, sino de observar, de mirar todo el rato y mirar a los que mejor lo hacen.
Yo siempre a los alumnos les digo, venga, tenéis que elegir a 2 perfiles que penséis que lo están haciendo muy bien. Porque no me voy a fijar en cualquiera. Es verdad que tienen que ser empresas similares a la mía para que me aporten. Y a veces no, porque mira Desatran que Jaén, podemos aprender de lo que está haciendo Desatran que Jaén. Pero bueno, lo ideal es que me fijen en empresas o sectores similares a los míos, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué contenidos son los que tienen más impacto, cómo están llegando. Nosotros, por ejemplo, nos fijamos mucho en 2010 cuando empezamos con la escuela de pacientes, nos fijamos mucho en el Hospital Sant Joan de Déu, porque era el que mejor estaba trabajando en redes sociales en ese tema. Entonces, pues estuvimos siguiéndolo, qué están haciendo, ¿no? Cómo lo están haciendo, en qué formatos trabajan, qué resultados están obteniendo. ¿Qué voy a hacer lo mismo? No, evidentemente no. Voy a adaptar a esas cosas, voy a aprender y voy a poner, a marcar mi seña de identidad, ¿no? Y voy a ver, además de todo esto que están haciendo, ¿yo qué puedo? ¿Qué valor añadido puedo aportar yo a todo esto? ¿Vale? Esa es un poco la idea. Esta fase de verdad que creo que es fundamental. En el DAFO, por ejemplo, del Reina Sofía salió la buena imagen que tiene Reina Sofía, lo que quieren al Reina Sofía. Eso es una fortaleza bestial para salir en redes, ¿no? Hay que aprovechar todo eso y todos los aliados que tiene el Reina Sofía, y de hecho respondieron muy bien en la campaña de lanzamiento que hicimos, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Hacer un dibujo, un análisis de todo este escenario de salida nos va a marcar mucho cómo vamos a seguir diseñando nuestra estrategia, ¿vale? ¿Bien? ¿Alguna duda? No estoy mirando el chat, no sé si hay... No te preocupes, Manuela, las vamos agrupando y luego las hacemos al final, ¿vale? Vale. Venga, pues seguimos. Bueno, lo siguiente, esto ya no lo conocemos, es siempre lo mismo, la definición de mis objetivos. Yo ya tengo el escenario marcado, ¿no? ¿Por qué queremos estar en los medios sociales? Y los objetivos podemos estructurarlos de muchas maneras. Yo he visto planes de social media con objetivos cualitativos y cuantitativos, a corto, medio y largo plazo, generales y específicos. El objetivo es que estén descritos de la forma más clara para mi grupo, para la gente que va a ejecutar ese plan, que estén de forma clara y concisa. Esto no me voy a parar mucho porque creo que todos los que estamos aquí lo conocemos bastante bien. Aquí os traigo algunos ejemplos, ¿no? Pues en cualitativo, dar a conocer la empresa, comunicarse, conversar. Esto es muy importante. Porque si quiero estar en redes, tenemos que tener siempre presente que las redes son una vía, un canal de comunicación, no es de interacción y de conversar, no es un canal unidireccional, que es otra de las cosas que vemos mucho. Yo me planto aquí y difundo, pero lo que me venga de retroalimentación yo no respondo, yo no... Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y después, en cuanto a cuantitativos, pues generar tráfico a la web, incrementar el número de contactos, el número de seguidores, el número de fans, ventas, descargas, depende un poco de la tipología de la empresa, ¿no? Aquí sí que se recomienda siempre poner indicadores para ir evaluando, para ver si estoy cumpliendo con mis objetivos o no, y por supuesto revisarlos y actualizarlos constantemente, ¿no? Lo siguiente, ¿para quién? Nuestro público objetivo, ¿no? Esto también es de perogrullo. Yo creo que con el grupo que estamos, ¿no? Lo sabéis de sobra, ¿no? Cuanto más conozcamos a nuestro público, más sepamos sobre ellos, pues con toda esa información nos va a ayudar a hacer las acciones más eficaces posibles y a utilizar lo mejor que podamos los canales, ¿no? de redes sociales. Rango de edad, sexo, gustos, intereses, necesidades, en qué medios están presentes, cómo se comportan, si existen influencers o referentes entre mi público objetivo, ¿vale? Todo lo que sepamos de nuestro público, mejor. Ahora me preguntaréis, bueno, ¿y cómo, no? ¿Cómo lo sabemos? Yo qué sé dónde está el público. Mi público son adolescentes de 15 a 18 años. Yo qué sé dónde están. ¿Dónde están? Si yo no conozco las redes, ¿dónde están? Yo creo que más o menos sabemos, ¿no? Todos dónde están, porque cada vez las conocemos más. Pero si no, existen plataformas y existen empresas que se dedican a decirnos todo eso. Y yo he traído aquí una, seguro que conocéis muchas más, ¿no? Yo esta la utilizo mucho porque sacan informes internacionales y también por países. Y creo que eso es interesante también de comparar. Y nos dicen todo. Es que en las redes queda todo registrado. Nos dicen,
Pues ¿cuántos usuarios hay de redes sociales en España? ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas? Que lo estáis viendo ahí, ¿no? El primero WhatsApp, después YouTube, después Facebook, después Instagram, después Twitter. ¿Cómo se comportan los usuarios en cada una de las redes? ¿Cuántos están conectados? ¿En qué momento del día se conectan más? Todo eso. ¿En qué edades, dependiendo de qué edad, en qué redes están más? ¿Y desde dónde se conectan? ¿Si desde un smartphone o desde un ordenador? Es decir, absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo ideal es conocer estos informes y también ir indagando un poco y ver dónde está nuestro público y cómo, ¿no? y cómo se comporta para ir diseñando también nuestra estrategia en función de eso. Se descarga todo, lo podéis consultar a nivel internacional y a nivel nacional por los diferentes países. Y una vez que tengo toda esta información, que vamos dando pasos, ¿no? Una vez que ya he hecho mi análisis de situación y mi análisis de competencia, un análisis de situación que yo recomiendo, bueno, no solo el análisis de situación, sino todas las fases, recomiendo hacerla de forma colaborativa entre todo el equipo de trabajo, al menos una selección de diferentes perfiles de mi equipo de trabajo. Ahora veremos por qué. Tengo mi análisis de situación, he mirado, he intentado inspirarme con lo que hacen los demás, con buenas prácticas que me han dado ideas, he definido bien mis objetivos, he identificado bien a mi público, me he empapado de los informes y veo dónde están, dónde no están, todo esto me va dando pistas, ¿no? ¿Para qué? Para seleccionar los canales en los que voy a estar, ¿vale? Toda esta información que he ido sacando previa, nuestros objetivos, nuestro público, los recursos de los que disponemos para la gestión, si ya tenemos redes institucionales, todo esto van a ser información que a mí me va a dar pistas de qué canales voy a seleccionar entre todo ese abanico de posibilidades que tengo, ¿no? Está claro que no debemos ni podemos estar en todos sitios, es imposible, ¿no? Y que una buena selección de canales es imprescindible en una buena estrategia de comunicación. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque mantener los canales cuesta trabajo, hay que hacerlo bien, cada vez mejor, ahora veremos por qué, cada vez mejor, antes era más improvisación y ahora hay están saliendo muchos formatos nuevos, tienes que actualizarte mucho, el lenguaje cambia, las tendencias cambian, ya lo sabemos, las stories, los hilos, ahora está de moda el no sé qué, ¿no? Entonces, esa adaptación, el conocimiento de las redes y de los cambios que suponen las redes requieren también pues una formación y yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Que es mejor llevar menos canales y bien llevados que meterme en todas las redes y dejarlas abandonadas, que puede tener un impacto mucho mayor y mucho más negativo en mi imagen de marca o en mi imagen de mi organización o de mi institución. Vale, una vez que tengo mis canales, nosotros lo que hacemos, yo estoy contando cómo lo hacemos, ¿eh? Seguro que vosotros tenéis 1000 fórmulas más y ahora lo hablamos. A nosotros así nos está funcionando, ¿no? Lo que hacemos es pensar en las líneas de contenido. Venga, pues ¿cuáles son mis líneas? ¿Qué contenido le voy a aportar yo a mi público? ¿Qué contenido le puede interesar a mi público? Y a mí me interesa que sepan, ¿no? Pues imaginaros, en temas de salud, imaginaros, en COVID, durante la pandemia, en escuela de pacientes que nos interesaba, pues una de las líneas de la línea de contenido principal era el tema de los autocuidados. Teníamos a todos los pacientes crónicos en casa, confinados, asustados, sin tener contacto con su centro de salud porque los teléfonos estaban colapsados. ¿Qué nos interesaba a nosotros? Darle pautas para que se cuidaran en casa, tanto a diabetes como para que hicieran ejercicio en casa, para temas de salud mental, para temas de alimentación, recordarles consejos, recordarles cosas. Entonces, una de nuestras líneas de contenido prioritarias durante el confinamiento eran los autocuidados, porque para nuestro público era fundamental, ¿no? Entonces, desde nuestra empresa, desde nuestro proyecto, tenemos que hacer un listado de líneas de contenido que son importantes para transmitir, ¿vale? Y ya esas líneas de contenido en grandes bloques se van a ir convirtiendo poco a poco en acciones concretas, ¿vale? Primero, nuestro contenido, qué línea, qué puedo aportar yo a mi público, qué está esperando mi público de mí. Y esas líneas vamos poco a poco convirtiéndolas en acciones de comunicación. Que el diseño de acciones es a mí es lo que más me gusta y es lo más divertido, pero también es lo más difícil porque, por lo que os decía, porque tienes que requieren recursos, requiere tiempo, ¿no? Y que van cambiando las tendencias, ¿no? Nosotros en Escuela de Pacientes, por ejemplo, vimos muy claro que teníamos que empezar a hacer infografía,
porque era información tan compleja la que le teníamos que hacer llegar, que empezamos por primera vez a elaborar infografía. Vídeos en directo, testimonios de pacientes, por ejemplo, ¿no? Ahora con vacunas, pues está claro que la infografía es uno de nuestros primeros formatos. ¿Por qué? Porque la información es tan compleja que lo que queremos nuestro objetivo es transmitir la información lo más clara posible y lo más directa posible en un formato amigable, ¿no? Y hay muchas dudas, por lo que vamos priorizando los contenidos que hay que trasladar y generando acciones que aclare, ¿no? Que haga llegar esa información de forma clara, ¿vale? Después está el tema del cronograma y la planificación. Yo estoy buscando todavía la persona que me enseñe a planificar en redes sociales porque yo no lo consigo y he hablado con mucha gente, de verdad, y con muchos compañeros expertos en comunicación que llevan comunicación de instituciones, y yo aquí voy a ser sincera, yo he calendarizado, hemos creado Excel, hemos utilizado herramientas como Asana o lo hemos intentado utilizar HotSuite, hemos intentado, y es muy difícil porque en salud, claro, con el tiempo que, ¿no? La situación que tenemos, te arrolla, los contenidos te arrollan, las necesidades te arrollan, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que tengamos una mínima planificación de acciones que vamos a hacer todas las semanas, por ejemplo, que serían las acciones periódicas. Pues todas las semanas, los lunes, yo voy a contar las novedades o los eventos que tenemos a lo largo de la semana, por ejemplo. Eso puede ser una calendarización. Y además voy a compartir a la semana 2 noticias vinculadas al sector. No sé, os estoy dando así ejemplos, ¿no? Y además los días mundiales siempre vamos a lanzar el testimonio de un paciente, por ejemplo, ¿no? Son acciones que yo puedo planificar y tener ahí, aunque sé que la actualidad me va a arrollar. En temas sanitarios, es que claro, depende mucho de la empresa o el sector en el que esté. Entonces yo siempre defiendo la planificación, siempre la defiendo, pero es verdad que la realidad, y si alguien de verdad no está de acuerdo conmigo, quiero escucharlo y que nos diga su secreto de cómo lo hace, porque a mí me cuesta mucho. No, nos cuesta mucho porque además depende mucho del tema, pero sí que hay que tener una especie de calendarización, de cronograma y de tener un orden en cómo voy haciendo las noticias, ¿no? Cómo voy difundiendo las acciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un blog dentro de la empresa o dentro del proyecto, lo ideal es que publique mis posts los lunes o los miércoles o el día que yo quiera, pero que haya como días concretos en los que se sabe que ese lunes ya sale el post sobre eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cierto cronograma sí que es recomendable. Y por último, marca tu estilo. Está claro que las redes tienen cada una su estilo, cada una tiene sus lenguajes, cada una tiene sus tiempos, sus ritmos, y eso sería otra clase o otro encuentro, porque es un mundo, pero sí que tú tienes que marcar tu estilo propio. Tú puedes decidir, por ejemplo, cosas tan concretas como si utilizo emoticonos o no en mis publicaciones y cuáles utilizo. Puedes hacerlo. O los hashtags. Por ejemplo, en vacuna ahora mismo pues estamos utilizando determinados hashtags para cada acción. Y en cada acción le estamos poniendo, si es una infografía, ponemos infografía Andavac. Si es formación, ponemos Andavac Forma. Para ir organizando de alguna manera las diferentes acciones y los diferentes contenidos. Eso es estilo. Entonces, lo ideal es que haga una guía de estilo dejando claro cuál va a ser mi tono, si va a ser más formal o más informal, si voy a utilizar emoticonos o no, qué tipo de hashtag voy a utilizar. ¿Para qué? Bueno, para tener una línea, ¿no? Por supuesto, para que tu estilo se marque, pero además para que si hay un equipo gestionando esas redes, importe muy poco si cambia la persona que gestiona. ¿Me entendéis? Porque si se queda otro va a tener muy marcado el estilo, ¿no? de esas redes, ¿vale? Eso sería otra de las recomendaciones que nosotros estamos llevando a cabo y no funciona. Y esto ya es clave, ¿no? Y que esto yo lo llevo diciendo desde el principio de la charla, pero es que creo que es así. El equipo es fundamental. Si no tenemos, antes de ponernos a hacer nada, formemos un equipo que tenga habilidades para llevar este tipo de cosas, para llevarlas bien. Cualquiera puede llevar redes sociales, por supuesto, pero si queremos ejecutar un plan de social media de forma profesional, tenemos que contar con gente que conozca los canales y que conozca el lenguaje de estos canales, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos en el equipo profesionales que conozcan el lenguaje, que estén formados,
Si no, o los podemos formar o podemos contratar a alguien de fuera si vemos que nos falta, y definir muy bien las funciones. Definir muy bien las funciones dentro del equipo. Y lo que os decía al principio, involucrar a los trabajadores en el diseño del plan de social media funciona muy bien. Es decir, si tengo una gran empresa no voy a contar con los 200 trabajadores, ¿no? O puedo contar en diferentes fases. Pero sí que elegir un equipo de los diferentes perfiles que conozcan la organización y diseñar estos pasos que estamos dando con ellos en equipo. ¿Esto qué va a ser? Primero que se sientan parte del proyecto y los convierta en aliados absolutos de nuestro proyecto. Nosotros tuvimos una experiencia que estábamos diseñando el plan y dimos con personas que llevaban redes con el nombre de la organización dentro de la organización. ¿Qué hicimos? Las invitamos a que participaran del proyecto y no tenían ni perfil de comunicación, ni tenían perfil de dirección, ni nada de eso, no pertenecían a nada de eso. Pero como vimos que estaban haciendo un buen trabajo y que estaban hablando de ese centro y tal, pues las invitamos para que formaran parte de este equipo de diseño de la estrategia. Si además tengo entre mis trabajadores o entre mis miembros influencers, gente referente, vamos a aprovecharlo, vamos a incorporarlo en el diseño de la estrategia y vamos a convertirlo en nuestros aliados. ¿Por qué? Porque imaginaros que hacemos todo lo contrario y tenemos una empresa, un proyecto, un hospital, lo que sea, una organización del tipo que sea. Y ahora yo encargo el plan de social media a una empresa externa, que no conoce la empresa para nada. Yo le doy 4 datos y ellos no hacen un plan de social media. Y viene y se impone. Va a faltar mucho del alma de esa empresa, ¿no? Yo siempre digo que los trabajadores tienen que ser los que diseñen su propia estrategia, pero, por supuesto, con una guía externa, con una guía de un experto que le vaya marcando los pasos, pero que realmente sabe sobre la institución son las personas que forman esa institución. Cuando encargamos una estrategia externa que ni siquiera hablan con nosotros para hacer ese tipo de estrategias, yo creo que a lo mejor no funciona tan bien, ¿no? En mi experiencia también, no sé cuál tenéis vosotros, ahora lo hablamos. Y bueno, ya al final, que siempre se nos olvida, que también es muy difícil, pues, que es el tema de la evaluación, ¿no? Y de la evaluación periódica y constante para seguir mejorando. Las redes son un termómetro y son un altavoz de lo que necesita tu público objetivo todo el rato. Te van diciendo lo que necesitan, te van marcando los contenidos a ellos muchas veces a través de las preguntas, ¿no? Y entonces pues tengo que evaluar. Y tengo que evaluar para ver si mis objetivos se están cumpliendo a través de indicadores que yo haya definido. Y una cosa que sí que he hablado yo también muchas veces con mis compañeros que llevan también redes de otros proyectos, es que muchas veces queremos hacer evaluaciones muy exhaustivas y nos perdemos. No somos, por lo menos en salud y las redes que nosotros llevamos, no somos empresas de marketing, no podemos llegar a esa exhaustividad. Yo creo que nada más que con los datos que nos dan las propias redes, nos sirve para seguir mejorando. Con las propias estadísticas que nos da Facebook, que nos da Instagram, que nos da Twitter, si lo hacemos de forma periódica y lo analizamos de forma periódica, ahí ya tenemos muchísima información para seguir mejorando y afinando nuestra estrategia. Y como decía, si nos paramos a escuchar en las redes, lo que nos dicen a través de las redes, pues vamos, es muchísima información muy valiosa para seguir avanzando, ¿no? en nuestro servicio, en el servicio que estemos prestando. Y bueno, ya por último, cuando tenemos todo el plan diseñado, de forma colaborativa, de forma pausada, analizándolo todo, ¿no? Y teniendo claro y que esté muy en consonancia con los recursos de los que yo dispongo para mantener ese plan, que yo siempre soy muy pesada con eso, pero creo que es importante porque además muchas veces, que esto es otra cosa que a lo mejor sonará, cuando una estrategia se sostiene sobre la voluntad de un trabajador que le gusta mucho y ese trabajador se va, la estrategia cae. No sé si va a pasar alguna vez, pero en mi caso conozco algunas cosas. No puede depender la estrategia de la voluntariedad de una persona que le gusta mucho y ha decidido. Tiene que ser una estrategia sólida y que se mantenga sobre un equipo y sobre unos recursos de la institución. A mí, este tema me interesa mucho. No sé qué, ahora después lo hablamos y no sé qué opináis, pero creo que eso es uno de los fallos también que solemos cometer. No, es que a este le encanta las redes, lo está llevando a él. Vale, y si esa persona se va, ¿qué pasa con esas redes? ¿Vale? Yo creo que eso también se nos
vamos, hemos cometido muchos errores en esa línea y creo que falta estrategia y falta reflexión y análisis de qué equipo está sosteniendo esto, ¿no? ¿Dejaríamos otros sectores en manos de la voluntariedad de una persona, de las empresas? Es lo que yo muchas veces pienso. ¿Lo dejaríamos? No lo sé, ¿no? Y a veces no sabemos la importancia y el impacto que puede tener esto en nuestra empresa o en nuestro proyecto. Y bueno, ya para terminar, ahora os cuento algunas experiencias. El tema de comienza por todo lo alto, que es como si yo, imaginaros que no tengo redes en mi proyecto o no tengo redes en mi institución y decido abrirla. No la vamos a abrir cualquier día, venga, pues ya tenemos nuestro plan, venga, pues se va a llamar no sé qué, bueno, que eso es otra, dar nombre, la imagen corporativa y no nos vamos a meter, pero vamos, estoy segura que sabéis más que yo de eso. Vale, pues cualquier día no. Lo ideal es hacer una campaña de lanzamiento, elegir un eslogan, elegir el momento idóneo que esté por lo que sea, ¿no? Que pensemos que sea un buen momento. Mezclar acciones online y offline me puede ayudar, ¿no? a darle un impulso. Buscar aliados que nos ayuden a decir, oye, esta gente ha salido en redes, que nos recomienden. En el Reina Sofía, ¿cómo lo hicimos? Pues creamos una campaña, que no sé si alguno de vosotros participasteis, que se llama, vamos, que el hashtag era Soy Reina Sofía desde, y decíamos el año y por qué, ¿no? Porque soy Reina Sofía, pues desde el tal año que empecé a trabajar allí, en mi caso era desde el 81 porque nací en el Reina Sofía, y la gente pues grababa vídeos y lanzaba los vídeos antes incluso de salir el Reina Sofía en redes, ¿no? Entonces empezamos a circular cierta información sobre el Reina Sofía en redes, y aparte hicimos un fotocall, que esto me refiero a lo offline. Hicimos un fotocall en diferentes sitios de la ciudad, en el que podía ser un cuadro por el tema del Museo Reina Sofía, podía ser un profesional sanitario por el tema del hospital y podía ser la Reina Sofía. Entonces ese juego pues hizo que mucha gente pues hiciera fotos tal, y fuimos ahí como marcando o anunciando de alguna manera que el Reina Sofía salía en redes, ¿no? Y esa fue un poco nuestra fórmula. Esto es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más ejemplos de campañas de lanzamiento que pueden funcionar. Y bueno, vamos a desvelar lo de Desatranque Jaén, que yo de verdad todavía sigo flipando con este caso. Desatranque Jaén es, porque bueno, yo os llevo contando todo el rato cómo hay que hacerlo, no hay que tener esto y lo otro y lo otro, pero hay veces que no hace falta tener todo esto, hay veces que no hace falta que los contenidos sean de interés como en temas de la salud, hay veces que surge la magia que no sabemos muy bien por qué y pegan, vamos, un pelotazo, pues Desatranque Jaén, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo es que me quedo muy impresionada, pero bueno, yo creo que sí que sabemos un poco las claves que hay detrás de esta cuenta. Para las que no los conozcáis, hay una empresa de Desatranque de Jaén, tal como dice el título, y bueno, una empresa que ha utilizado las redes, sobre todo Twitter, de una forma magistral por el tema del humor y la actualidad. Cómo han jugado con el humor y la actualidad constantemente ha hecho que, bueno, que tenga 72.000 seguidores en Twitter. Qué impresionante. Y que Jordi Évole esté ahí con una sudadera de Desatranque Jaén. Perdonad que se me está agotando la batería, que pensaba que estaba enchufada. Perdonadme. No pasa nada, los problemas del directo. Ya, es que pensaba que estaba enchufado y no. Además es la parte ahí que nos tiene en vilo. Vale, bueno, pues en el tweet veis, no sé si lo veis bien, creo que sí. Hoy domingo a partir de las 11:30 hasta el 28 de marzo. Estaremos en A Vivir, que son 2 días, de la SER, con Jordi Évole y Enrique González. Tranquilos, la entrevista será a la hora del bocadillo, así que nuestro trabajo en el canal de Suez no sufrirá ningún retraso. Bueno, pues este tipo de tweet en el que mezcla la actualidad con gente famosa, en el que, bueno, los contactos que tienen son bestiales porque no solo sale Jordi Évole, sino han salido muchísimos presentadores de televisión con la camiseta o con la sudadera de Desatranque Jaén, pues ha hecho que, bueno, que esta empresa se ponga en el top de redes, ¿no? a nivel nacional. Yo estuve buscando para analizar un poco el caso y encontré un análisis de la estrategia que hacían algunos directores de marketing, y bueno, estas son las cosas que comentaban. Primero, que no existe una fórmula mágica en redes, que por mucho que planifiquemos, que tengamos diseñada nuestra estrategia, podemos hacerlo bien, pero para llegar a ser virales hay muchos factores que influyen, que los ingredientes claves son la creatividad, los contactos, por supuesto, aquí detrás hay contactos, porque si no es muy difícil, ¿no? El conocimiento técnico quiere decir
cómo conocen el lenguaje de las redes, lo conocen muy bien y lo utilizan muy bien, lo utilizan muy, muy bien. Los recursos y el golpecito de suerte, por supuesto, que siempre viene bien. El tema de la coherencia en los valores y el contenido, es decir, si yo no soy una buena empresa de Desatranca, aunque parezca mentira, si mi servicio no es de calidad, por muy bien que yo lo haga en redes, al final se me va a descubrir. ¿Sabéis lo que os digo? No, todo no es imagen y todo no es redes, ¿no? Al final se me descubre. Y por supuesto el humor, los mensajes, lo original y lo relevantes que son, ¿no? A la hora de eso, de cómo imbrican ahí la actualidad con su servicio, porque ellos hablan todo el rato de desatranques, ¿sabes? Y hablan todo el rato de desatranques, pero mezclándolo con la actualidad, ¿no? Y después, bueno, traigo esta cita que es uno de los directores que hablaba en el reportaje, decía que no hay un secreto, pero que realizar campañas transmedia, campañas en diferentes canales, con contenidos líquidos que se adapten a esos canales, pues está claro que es una de las fórmulas más acertadas para intentarlo. Y para realizar campañas transmedia con contenidos líquidos, tenemos que contar con un equipo preparado que conozca los lenguajes y que conozca los canales. Y eso se nos olvida. Pensamos que cualquiera puede, ¿no? Utilizar redes, cualquiera puede utilizar redes, pero a forma no podemos esperar resultados de personas pues, que realmente conocen cómo manejar estos canales, ¿no? Y que lo hacen de forma muy divertida, como ya hemos visto. Bueno, y el libro es de coronavirus, bueno, que esta cuenta seguro que la conocéis, que tiene casi 1 millón de seguidores ya, y que bueno, que ha sido la que nos ha acompañado y nos ha dado el toque de humor a lo largo de todo el confinamiento, también con una maestría en el lenguaje de Twitter espectacular. Si vosotros analizáis el timeline de Twitter de coronavirus, no utiliza nada de lo que se recomienda para hacer llegar el mensaje, no utiliza hashtag, no utiliza imágenes, no etiqueta a nadie. Es decir, todas las recomendaciones en el lenguaje de Twitter porque no lo necesita, porque es tan bestial como maneja el lenguaje y la broma y la actualidad que ha hecho un boom espectacular, ¿no? Aquí está claro que es el humor y también pues como la agilidad, ¿no? Con la que lo hace, la rapidez y también un poquito el misterio de quién era el que había detrás del coronavirus. No sé si yo me enteré el otro día en que salió un reportaje en la 2 de él. Se llama Mario de Diego, es un educador social con máster en neuropsicología de Madrid o tal. No salió la cara, salió solo la voz y el tío seguía hablando como si fuera coronavirus. Es decir, seguía dentro de como si fuera el coronavirus, seguía dentro de su personaje. Entonces ha sido como un juego que ha funcionado muy, muy bien. Con esto que os quiero decir, que por muchas estrategias que hagamos, a esto son tantos factores los que influyen, ¿no? que son ejemplos de cómo realmente las reglas del juego han cambiado, ¿no? Y de cómo la potencialidad que pueden tener redes de que bueno, un estudiante, un educador social, pues pueda tener 1 millón de seguidores en Twitter y que lo conozcan absolutamente todo el mundo, ¿no? Para que veáis el impacto que pueden tener estos canales. Y bueno, ya para terminar, que me enrollo mucho, sí que os traigo 2 proyectos más serios y bueno, en los que yo participo, en los que he participado tanto en la estrategia de comunicación como en la gestión de las redes diarias. El primero es la Escuela de Pacientes, que no sé si la conocéis, pero es un proyecto de la Consejería de Salud, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un proyecto que tiene muchos años, llevamos desde 2008, empezamos en redes en 2010, por lo tanto, nos hemos equivocado mucho, imaginaros, nos hemos reinventado mucho, hemos cambiado mucho la estrategia para ir adaptándonos a los cambios. Las redes han cambiado mucho también. Y bueno, básicamente tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y una lista de difusión de WhatsApp. Nuestro público objetivo son principalmente pacientes y también profesionales, pacientes crónicos con enfermedades crónicas y también profesionales, y proyectos, hospitales, centros de salud. Y bueno, y es verdad que en este confinamiento hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande, como os decía, por llevar información para que los pacientes se autocuidaran en casa. ¿Cómo? Pues hemos hecho muchos vídeos en directo, hemos hecho talleres en directo, retransmisiones en YouTube, hemos hecho mucha infografía que hemos retransmitido a través de las redes. Hemos tenido que adaptarnos mucho a los diferentes, ¿no? a las necesidades del público, que eran muchas en ese momento. Hicimos también una campaña de acompañamiento, sobre todo para que no se sintieran solos, que era pacientes crónicos en casa,
Y bueno, que le invitamos a todos, fue colaborativa, invitamos a todos a que mandaran sus vídeos, ¿no? Contándonos un poco cómo estaban y demás. Hicimos pues eso, una campaña a través de redes que se fueron acompañando a través de las redes, que es lo que hacíamos, ¿no? Y el otro es Andabac, el plan de vacunaciones de Andalucía, que también estoy metida en el equipo y bueno, imaginaros, ¿no? Estamos ahora mismo, es un proyecto donde ahora mismo lo que prima es dar información clara, luchar un poco contra toda la infosicación que hay en esto y dar información clara sobre los cambios en la instrucción que está habiendo en vacunas. Está siendo un proyecto difícil y complejo, como entenderéis, y en el que estamos también intentando todo el rato adaptarnos a las necesidades del público, utilizando muchos formatos de infografías, preguntas frecuentes, muchos formatos que aclaren. Aquí solo tenemos Twitter y Facebook, tenemos un canal de YouTube, pero bueno, ahora mismo lo utilizamos poco porque no nos da la vida. Pero vamos, la idea es ir engrosando un poco esto y que cada vez podamos ir difundiendo más información, ¿no? Como hablaba con Paco al principio, se está convirtiendo en un canal de atención porque nos están llegando muchas preguntas que tenemos que ir derivando también a los diferentes centros, ¿no? A los diferentes números de teléfono de Andalucía, de la Consejería de Salud, porque claro, nosotros no podemos responder, es información general sobre vacunas, no específica. Y es verdad que se ha convertido en un canal de consulta de dudas sobre vacunas. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo también de mucha derivación a los diferentes sitios. Y bueno, sí que os quería traer, lo que pasa que no, para no poner el vídeo ni nada, pero sí que os animo a que si queréis meteros, un ejemplo de adaptación también de los canales y adaptación del mensaje y del formato, que esto fue antes de que llegara la vacuna COVID, que estaba también yo en el proyecto de Andabac, me encargaron hacer el diseño de la campaña de meningitis, que era para niños de 12 a 15 años, y bueno, pues elegimos TikTok, y por primera vez hicimos una campaña en TikTok, con un riesgo, que supuso un riesgo, yo lo pasé muy mal, porque era un riesgo, ¿no? Con menores, imaginaros, y bueno, salió muy chula, hicimos camisetas, los adolescentes estuvimos hablando con sus padres, con consentimiento informado, contamos con influencers de TikTok, de Andalucía. Fue una locura, pero al final el vídeo acabó siendo pues un montaje de los diferentes vídeos que los niños y las niñas lanzaron con sus camisetas, y bueno, fue muy divertido. Y bueno, en TikTok el hashtag Cero Meningitis, que fue el que pusimos, tuvo millones de visualizaciones, ¿no? Entonces la gente los adolescentes preguntaban al ver a su ídolo, ¿no? A su influencer en TikTok, qué era eso de la meningitis, ¿no? Y ahí llevamos en cierto modo el mensaje, o al menos que se preguntaran qué era eso de la meningitis, lo llevamos al canal, ¿no? Entonces la importancia de adaptar también nuestra estrategia en cuanto a canales y en cuanto a mensajes a nuestro público objetivo, ¿no? Y funcionó bien. Ahí está también, si queréis verla, os he dejado la web ahí abajo. Y ya para terminar, pues como no, el Hospital Reina Sofía, que para mí ha sido una de las experiencias más bonitas, que fue la elaboración de la estrategia del Hospital Reina Sofía. Ahí tenéis en la derecha, os he dejado la portada del artículo. Escribimos un artículo científico en el EPI, en el Profesional de la Información, que no sé si la conocéis, que es una revista científica que publica temas de comunicación e información. Y aquí es donde os digo que fue muy importante el diseño colaborativo que hicimos, porque nosotros, esas 4 personas que veis ahí, somos las personas que fuimos a elaborar el plan de social media desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero el plan lo hicieron los trabajadores del Hospital Reina Sofía, en el que había de todas, por supuesto, Monte fue además todo el plan se basa en un trabajo previo suyo de un curso que hizo en la escuela, y fuimos con ella y con un montón de trabajadores de la escuela los que fuimos diseñando con la metodología que nosotros le marcábamos. Ellos fueron diseñando el plan y la estrategia del Reina Sofía, ¿no? Y creo que ha funcionado muy bien, y está funcionando muy bien porque lo están haciendo de forma maravillosa, día a día se demuestra. Y bueno, creo que es una muestra de cuando tú involucras a tu equipo en el diseño de la estrategia, porque son ellos los que conocen la organización, pues se convierten en aliados y en defensores totalmente de esa estrategia, ¿no? Y ya está, esto es lo que tenía. Os dije que hablaba mucho, es verdad, ¿eh? Esto es lo que tenía preparado, así que no sé si os ha aportado algo, si estáis de acuerdo, si hay algo, a ver qué pregunta hay por ahí. Manuela, vamos a
a que la gente que ha preguntado por el chat, si quiere, pregunte, le abrimos el micro para que hagan esa pregunta, ¿vale? Y luego seguimos con la siguiente. La primera pregunta era de Ayelen. No sé, Virginia, si le puedes dar, si ya tiene silenciado el micro o sí. A ver si la veo. A ver, voy a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, yo creo que ya puedo. Y ya nos vemos. Me está dando el sol, perdona. Tenemos... ¿lo tiene silenciado ella, Virginia? Sí, lo tiene silenciado. Yo le pongo solicitar para reactivar el audio, pero no da. De todos modos, si no... Vale, bueno, como pues... no veo además que tenga con esta cámara, hazle tú si quieres las preguntas que han hecho por el chat. Y Vale. mientras tanto, si alguien de los que no ha preguntado por el chat pues quiere preguntar en vivo y en directo, no tenéis más que levantar la mano y os vamos dando paso, ¿vale? Vale, pues te leo las preguntas, ¿vale, Manuela? Ayelen nos pregunta que qué red social sí o sí tiene que tener una empresa. Es que, claro, lo que os he dicho depende tanto del perfil de la empresa, porque, claro, si tenéis un público... es que depende mucho de la empresa. Por ejemplo, yo ahora en una compañera que es psicóloga y tal me preguntaba lo mismo. Al final nos hemos decidido por Instagram porque sus pacientes, la mayoría son gente joven. Y sabíamos que en Facebook no están porque están sus padres. Entonces la gente menor de 20 años ya no está en Facebook. Entonces depende tanto del público y depende mucho también... El público yo creo que es fundamental para elegir el canal. Perdonadme que estoy así porque me está dando el sol y... Entonces, el público yo creo que es fundamental para decidir en qué red social está. Y después hay otras cosas en las que nos podemos fijar, que es, por ejemplo, los servicios que me presta ese canal. Si mi empresa tiene un producto muy visual, porque si tiene un producto muy visual, Instagram, que por ejemplo tiene un público muy variado y que nos podemos encontrar desde gente muy joven a gente ya mayor, ¿no? Cada vez se utiliza más Instagram, pues puede ser un perfil también interesante. Twitter es un perfil muy profesional, muy de salud, muy de comunicación, muy de periodista. Es que depende mucho del público que tenga y del servicio que tenga mi empresa, de verdad. Es muy difícil responder a esa pregunta, ¿eh? Allá ese análisis previo de los que hemos hablado al principio, esos pasos. Delfina Marco, más que pregunta, afirma, y yo me sumo a esa afirmación. Dice, trabajo en un hospital, como me gustaría que estuvieran escuchando esto. Yo también trabajo en un hospital y es verdad que hay mucho desconocimiento del trabajo que se hace en redes sociales en una organización sanitaria, pero también es verdad que sí que existe mucha colaboración por parte de los profesionales. Ante cualquier petición, normalmente se suelen prestar y suelen participar. No sé, Manuela, ¿qué opinas tú de...? Sí, yo creo que es fundamental el crear aliados dentro del hospital y que los profesionales entiendan que esos canales son suyos y son para difundir su trabajo y son para, ¿no?, que los pueden utilizar de esa manera a través, por supuesto, de una coordinación desde el equipo de comunicación, ¿no? Creo que es fundamental. Rafa Porras te pregunta que cómo se compite con tu naming si utilizas el mismo nombre que un personaje público. Wow. Buena pregunta. Nosotros hemos tenido en un proyecto un problema en ese sentido y de hecho es que tenía nuestro nombre y nuestro, vamos, todo. Y hay procedimientos, incluso para darle de baja, patente, hay una política importante ahí, ¿no? Entonces no sabría responderte porque nosotros tenemos ahora un problema en uno de los proyectos y lo que estamos intentando es ver qué actividad tiene, pero claro, tú decías que fuera además referente en el sector, ¿no? No sé si pertenece al mismo sector, no sé si Rafa está por ahí. Sí, ¿me oís? Sí. Sí. Bueno, buenas a todas y a todos. Yo es que tengo un problema, porque ahora mismo yo creo que estoy bien posicionado en radio y tal. Lo que pasa, claro, que en el año 2019 hicieron presidente del Consejo de Radio Televisión Española a un tal Rafael Porras, con mi mismo nombre. Es verdad, nombre. sí. Claro, contra eso, ¿cómo compito? Es que es muy complicado. Claro. Y no lo puedo denunciar, evidentemente. Claro, Rafa, lo que hicimos fue mirar las políticas en Twitter, en este caso era en Twitter donde teníamos el problema, y nos decían que teníamos que mandar un informe a Twitter justificando que esa cuenta no estuviera activa. Es decir, si esa cuenta que tiene tu mismo nombre o tu mismo está inactiva,
sí que Twitter puede ser como una especie de desactivarla del todo, ¿no? La otra cuenta y dártela a ti y demás. Y además, si además es un proyecto que tiene una patente, por eso lo de registrar la patente y todo eso, o tiene registrado el nombre de alguna manera, sí que hay fórmulas, pero es muy difícil. Yo jugaría con guiones, pues lo que ya sabemos, ¿no? Jugaría con guiones para ver qué es lo que hemos hecho nosotros, poner un guión bajo y poco más. Pero es verdad que yo no sé decirte mucho más porque ya te digo que no lo hemos podido solucionar. No sé, no sabría cómo se haría. Y supongo que depende de la red también. Yo ni lo intento porque es un artista flamenco, Paco Herrera es un artista flamenco bastante famoso, con lo cual, ¿sabes? Es una batalla perdida, ¿sabes? No es una batalla que pueda... Claro, que ante eso no puedo hacer nada, claro. Es verdad que en las cuentas, sobre todo personales, es que hay mucha gente que se llama igual. Entonces, cuando tú vas a meter tu nombre, dices, bueno, hay otra Virginia Navarro por ahí, ¿cómo lo hago? Es complicado, la verdad que sí. Jugar, yo jugaría mucho, pues eso, con guiones, jugaría con iniciales, pero sí que es difícil, sí. No, pero si Rafa Porra lo tengo yo, que es lo bueno. Si Rafa Porra soy yo, en redes, como comunicación y visual, ¿no? Gracias, Manuela. Paola, que se marchó, pero bueno, lanzamos la pregunta. Te preguntaba por alguna herramienta para monitorizar lo que se dice en redes. Para monitorizar lo que se dice. Nosotros realmente utilizamos, no monitorizamos lo que se dice, utilizamos mucho los hashtags para monitorizar los discursos y utilizamos a veces TweetDeck y HotSuite, aunque yo tengo que reconocer que soy bastante rudimentaria y bastante como con la planificación, de verdad. Me cuesta mucho y voy mucho al día metiéndome todo el rato y sacando, ¿no? Sé que hay muchas herramientas de monitorización. Mi compañero David Gómez, el experto en esto, el que siempre me acompaña, y solemos eso, pues con TweetDeck y con HotSuite lo que monitorizamos es monitorizar sobre todo las redes. Pero yo reconozco que no soy una gran experta en el tema y que bueno, que es una de mis asignaturas pendientes también. Y por último, desde el chat, pregunta María Guerrero que qué opinas de tener 2 hashtags siempre fijos en cada publicación y los restantes ir modificándolos en función de la publicación. Me parece la estrategia total. Nosotros, más de 2 hashtags, vamos, incluso si es uno fijo, mejor. Nosotros, por ejemplo, yo ahora en vacunas estamos utilizando mucho vacunación COVID, vacunas COVID, vacunación COVID-19 y vacunas COVID-19, y después ya dependiendo, fijo siempre, y ya dependiendo de la acción que lancemos, si es de formación, si es de tal, lo vamos cambiando. Pero yo creo que los hashtags pueden llegar a marear, y es verdad que entre 1 y 2 fijos, si es uno mejor, es lo mejor, ¿no? Y ya después ir cambiando, pero seleccionarlo muy, muy bien siempre y que esté muy, muy justificado. Creo yo que tenemos que empezar ya a justificar muy bien los hashtags. María, que querías hablar, por supuesto. Activa tu micro. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Manuela, muchas gracias por la ponencia, porque la verdad está súper interesante. Y tengo una duda con respecto a las características de las redes sociales. ¿Tienen un comportamiento fijo o estándar cada una de ellas? Que si cada red es diferente, me estás preguntando. Porque sí, por ejemplo, Facebook es más profesional como LinkedIn o Instagram es mucho más informal, pero ¿tú crees que se puede, por ejemplo, el mismo mensaje difundir en todas las redes sociales adaptadas? Adaptado, sí. Mira, una de las cosas que muchas personas hacen, que gestionan redes y que recomiendan y que yo estoy totalmente en contra, es programar el mismo mensaje para las diferentes redes. Es decir, que si lanzo algo en Twitter, salga exactamente igual en Facebook y salga exactamente para ahorrar tiempo. Yo creo que eso es una mala práctica porque ya sabemos que los lenguajes son totalmente diferentes. Por ejemplo, si tú utilizas muchos hashtags en Facebook, pues vas a marear. Facebook te permite redactar más, es más de historia, más de conversación, Twitter es más, son los 280 caracteres, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tú puedes lanzar un mensaje por tus diferentes redes, si tú crees que le interesan los diferentes públicos que tienen las redes, pero siempre adaptando el lenguaje, adaptando el formato. Por ejemplo, yo lo que lanzo en Twitter, lo lanzo también si creo que interesa a mi público de Facebook, porque no siempre es el mismo público. En Twitter tenemos un público en salud muy, muy profesional.
por ejemplo, en vacunas. Yo puedo lanzar una información en Twitter que no comparto en Facebook, porque creo que es algo, por ejemplo, la instrucción, los cambios de la instrucción, porque es algo muy de profesionales. Y puedo lanzar el mismo, que creo que puede interesarle a todos, para Twitter y Facebook, pero en Facebook yo lo redacto más, lo adapto al lenguaje de Facebook. Ya, y eso, sí, pero ¿y eso cómo podemos saberlo? Por ejemplo, ¿dónde podemos sacar la información o una guía de cómo comunicar a través de cada una de las redes sociales? Hay muchísimo escrito de eso, hay muchísimos posts de eso, y como decía, observando cuentas que lleven bien que lleven bien las redes. Por ejemplo, si tu sector es el de la salud, yo me pondría a mirar los hospitales, que es lo que hicimos nosotros con el San Joan de Déu. Me podría mirar una empresa de tu sector que esté bien posicionada en redes, cómo lo está utilizando, pero estar mucho en redes para conocer el lenguaje. Vale. Yo he ido aprendiendo de redes, del lenguaje, estando en redes. Ya. Yo creo que eso es fundamental. Pero de todas formas, María, puedes leer un montón, porque es que hay todos los días publican, hay blogueros muchísimos y hay muchísimas guías. Cómo hacer las mejores historias en Instagram, que te van marcando, ¿no? Te van marcando mucho los estilos, que además cambian constantemente. El contenido efímero es muy reciente. Los primeros que lo pusieron fue en Snapchat. ¿Os acordáis de Snapchat? Sí, sí, vaya. Pero todas las redes copiaron el contenido efímero de Snapchat. Tenemos estados en WhatsApp, historias en Instagram, ahora los feeds en Twitter, y todo ese contenido efímero, si no me equivoco, creo que bebe, o que empezó en Snapchat, que se puso tan de moda, ¿no? Entonces todo eso va cambiando, María, y tú tienes que estar por todo el rato conociendo los lenguajes y los estilos en cada una de las redes, y es estando en las redes. Yo muchas veces me pierdo y digo, ¿qué es esto de los reels? Y cambian los términos, entonces es como tienes que estar todo el rato ahí conociendo. Por eso decía que es tan importante tener en el equipo a alguien que conozca esos lenguajes. Ya. Para llegar. Ya, entonces tú recomiendas que haya así, que se contrate, que se externalice quizá ese servicio, ¿no? Que se externalice o que se forme a gente de dentro. Ya. También, ¿no? Ya. Vaya, sí, sí. Que se sepa que eso requiere tiempo. Sí. Requiere trabajo. Sí. No, pero además no se menosprecia un poco esa labor, y para hacerlo bien se requiere mucho, invertir mucho tiempo. Pues que se considera como un juego, y por eso yo reivindicamos tanto en los temas de salud. Oye, que esto, en serio, que nos va la vida en ello, que ya sabéis que es muy importante, ¿no? El tema de las redes, y que lo hagamos de forma seria, de forma profesional, con profesionales formados, que sepan de comunicación, que sean periodistas o que sean, ¿no? O que sean expertos en eso. Yo creo que sí que es importante. Muchas gracias. Nada. Pregunta Miguel Ángel. ¿Quieres abrir el micro y hacer la pregunta que nos planteaba? Hola, buenas tardes. Manuela, muchas gracias por la exposición. Bueno, era un poco irónica la pregunta. ¿Cómo valora el equipo de redes la aportación o supervisión del CEO en determinadas publicaciones? ¿Cómo? ¿Del CEO? No sé a qué te... Sí, el CEO, la máxima autoridad de una institución, ya sea pública o privada. En este caso me he orientado a la privada con el CEO, por no mencionar una empresa pública. Sabemos que en algunos momentos, cuando no coge el perfil de la institución, el político de turno y tuitea así con el perfil, pero en otros casos la máxima autoridad quiere dar la última conformidad al tuit que se va a poner, o indican qué tipo de tuit o comunicación, en este caso Twitter, pero vamos, puede ser en cualquier otra red social. Desde el equipo de redes, ¿cómo se valora, cómo se percibe esta indicación, sugerencia? En cuanto a lo que se le tiene que dar a la persona que gestiona las redes, a eso me da la validación. Me parece un tema súper interesante y que genera mucha controversia, y de verdad, Miguel Ángel, que, vamos, yo te digo que he tenido de todo tipo, y que bueno, es verdad que muchas veces impera mucho el tipo de validación que se le quiera dar y lo que haya detrás, o ¿cómo te diría yo? La intención que hay detrás
detrás de ese ok, ¿no? Yo hay veces que necesito ese ok porque soy experta en comunicación, pero no experta en el tema que estoy comunicando. Entonces, muchas veces quiero confirmar que ese tema que es sobre salud es el que es. Entonces, si esa validación viene desde el punto de vista del conocimiento científico, apoyo totalmente ese ok. Y de hecho lo reclamo. De hecho lo reclamo, ese ok, ¿no? Porque creo que tienen que estar ahí. Si ese ok viene por un control y no tener en cuenta las aportaciones que un experto en comunicación puede hacer, y es porque no interesa o no tal, no estoy de acuerdo en ese ok. No sé si te estoy respondiendo, pero creo que me estás entendiendo. Sí, perfectamente. Creo que es muy importante defender, cuando decía definir funciones, también me refiero a esto. Si hay un comité editor, vamos a definir funciones. Tú me vas a validar el contenido que yo en cuanto a tu conocimiento científico de ese contenido. Ahora, yo voy a decir cómo se va a contar esto, ¿no? O cómo pienso que se debería transmitir el mensaje o llegar, ¿no? No sé si pero yo creo que es un juego muy, muy interesante, ¿eh? Ese y muy difícil. Sí. Efectivamente, muchas gracias. No, esto pasaba hace unos años, cuando empezaron las redes sociales, no todo el mundo conocía el lenguaje y aparecía becario que tenía un móvil, un smartphone, un iPhone y tenía conexión a Twitter, pues tú, chaval, encántate de las redes sociales. Claro. Y así es como ha empezado en muchas instituciones, así es como han empezado a crecer las redes sociales. Por lo que muchas gracias y felicidades. Gracias, Miguel. Mar, Gil, ¿quieres abrir el micro y hacer la pregunta que planteabas? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, sobre todo por la invitación y por la exposición, Manuela. Nada, yo simplemente a la colación de lo que había comentado María Guerrero, que estaba preguntando, pues bueno, cómo puedes adaptar los diferentes mensajes a las diferentes redes para que llegue pues al usuario que queremos que llegue, ¿no? En función de lo que necesitamos, si a lo mejor no sería necesario reclamar o poner más en valor la figura de un community manager que realmente es el que considero ahora mismo que es experto en ese término y que a lo mejor no todas las empresas lo tienen muy claro y a lo mejor lo delegan en los departamentos de comunicación sin que realmente esté totalmente pues asentado. Que yo creo que es un perfil que es muy novedoso. A nivel de tenerlo en cuenta en las empresas, no que no lleve tiempo, sino que creo que a lo mejor es un perfil que no se termina de tener en cuenta en ese sentido, y si tú consideras que esa es la manera un poco que se podría responder a la pregunta de María. Y si me permites, te hago otra segunda para no quitar más tiempo al resto. ¿Crees que se da la importancia suficiente en la comunicación interna, en este caso yo, sobre todo en empresas, que hay suficiente conocimiento en este sentido? Porque la comunicación interna dentro de las empresas, yo te hablo en el sector empresarial, no sé en el otro sector y no voy a hablar de ello, también tenemos nuestras propias redes sociales tipo Yammer y demás, ¿no? Que son como nuestro Instagram, nuestro Facebook y demás, y si consideras que es un punto importante o que todavía no lo tenemos muy asentado. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Mar. Lo primero, totalmente. Cuando me refiero, lo que pasa es que, claro, yo hablo, pero cuando me refiero a personas que conozcan los lenguajes de las redes, me refiero a eso, a la figura del community manager, de gente que conozca realmente eso. Y es verdad que tenemos a muchos periodistas, muchos expertos en comunicación que no lo conocen tampoco y que son de la vieja escuela, que son de aquellos maravillosos años que os decía en la presentación, muy buenos, pero de aquellos maravillosos años. Y yo creo que sí, que hay que reclamar ya la figura del community manager y que es muy importante porque son los que nos van a marcar lo que preguntaba María. Totalmente de acuerdo. Respecto a la comunicación interna, es un tema que me apasiona y que desconozco mucho porque yo trabajo en una empresa chiquitita. La escuela tiene 100 y pico, pero que no requerimos de esas herramientas que tenéis en las grandes empresas como Yammer y todo esto, que yo escucho alguna ponencia, desconozco ese tipo de redes, pero creo que son fundamentales y que aún es un tema muy, muy interesante, pero que realmente yo no, de verdad, Mar, no conozco nada, conozco muy poco. Sí que, bueno, conozco el uso de WhatsApp y de Telegram a nivel interno como gestión, que me parece
bestial y que creo que también debemos aprender a utilizarlo, ¿no? Y que requerimos de una cultura para utilizar WhatsApp, porque creo que es lo más directo, pero que tenemos que también aprenderlo, pero es lo máximo que te puedo decir. No soy experta en comunicación interna, pero me encantaría, y si hacéis una charla de eso, espero que me invitéis porque me encantaría aprender de ese tema. Totalmente de acuerdo, creo que es un tema olvidado y que es muy interesante, sí, sí. Yo creo, Marc, que efectivamente, yo trabajo en un hospital, antes trabajaba en una empresa de 600 personas y la comunicación interna es siempre la gran olvidada. Y estamos hablando de que el hospital tiene 4.000 trabajadores que se van a sus casas, que hablan de la organización y que transmiten muchos mensajes. Y muchas veces transmiten mensajes que pueden ser equivocados porque no tienen el conocimiento, la información o el acceso a ella. Entonces, y más en la administración pública, la comunicación interna está muy abandonada. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos alguna herramienta que estamos intentando incorporar. Una de ellas es un canal interno de WhatsApp que va funcionando. Está costando porque la gente sigue siendo muy reacia a entrar, o sea, a dejarte entrar en su teléfono, porque al final estás entrando en su teléfono, pero analizadas las posibilidades de Telegram, de WhatsApp o otras opciones, incluso una herramienta propia que tiene la Junta de Andalucía, decidimos que ninguna de esas tiene el índice de penetración que tiene WhatsApp. Entonces, todo el mundo tiene WhatsApp en su teléfono y con cautela por cuestiones de privacidad y por otras muchas cuestiones, pero creemos que es la herramienta y estamos intentándolo. Todavía tenemos un porcentaje relativamente bajo de suscriptores porque siempre hay que tener el permiso previo, pero creo que el futuro, por lo menos para potenciar determinados elementos de la comunicación interna, que yo te digo que para mí es la gran abandonada y es fundamental, vamos. Totalmente de acuerdo. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. ¿Alguien que se anime a levantar la mano? Pues parece que no. Bueno, pues hemos sido bastante puntuales, ¿no? Era hasta la claro, última. sí. Estamos cuadrados, ¿sabes? Perfecto. Pues nada, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Manuela, si quieres tú despedirte de tu público. Pues nada, que muchísimas gracias, que bueno, espero que os haya aportado algo. Es la forma en que lo hacemos nosotros, no tiene por qué ser ni la mejor ni nada, pero seguro que bueno, algunas ideas os surgen y nada, yo siempre digo lo mismo, que hay que lanzarse, que hay que mirar, que hay que probar, pero hay que también eso, contar con un buen equipo que muchas veces se nos olvida y que bueno, que nos jugamos mucho. Así que nada, y que muchísimas gracias por la invitación, que ha sido muy agradable y nada, ya nos vemos en algún sitio, si por Córdoba o en algún sitio. Espero veros en otro evento o en otro encuentro, aunque sea virtual. Pues nada, muchas gracias y Virginia, nada, nos despedimos, ¿no? Javier, Dejamos dinos adiós, a Javier, presidente. hoy está aquí, que se despida él. No, simplemente muchas gracias, Manuela. La verdad es que es una presentación muy amena, muy interesante, muy didáctica y la verdad es que nos ha gustado. Y la verdad, y los turnos de respuesta, de preguntas, de debate, la verdad es que es muy interesante y yendo al grano, precisamente. Así que la verdad es que muchas gracias por compartir tu tiempo y tu buen hacer y tu alegría, que la verdad es que siempre se agradece ver el ánimo, ¿no? El buen ánimo. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, a los me dice que había algún socio de ANIS también, a los socios nuestros, socios del observatorio, socios del Observatorio de Protocolo y Eventos también. Así que bueno, también tratamos de hacer un poco comunidad, difundir, compartir lo que somos, lo que sabemos, lo que nos gusta. Y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Así que si nos hacéis también el favor, nos vais dando ideas, sugerencias de qué temas os gustaría que fuéramos abordando a lo largo del tiempo en sucesivas actividades, pues la verdad que me hacéis un favor casi personalmente, porque ya se nos van acabando un poco las ideas, ¿no? Tal cantidad de cosas, tal cantidad de profesionales, a mí ya a veces me abruma un poco, ya me quedo sin idea. Entonces, bueno, broma aparte, que lo que queráis, contad con nosotros y eso, que muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. ¿Vale?
Estupendo. Pues nos vemos en la próxima. Gracias, Manuela. Y gracias a todos por asistir. Chao. Chao. Gracias, hasta luego.